La citis viene a ser la acumulación patológica de líquido en la cavidad peritoneal. Doctor, disculpen, no se está transmitiendo las diapositivas, solo se ve que seleccionó como que carpetas, pero no se ve las PPTs. A ver, déjame ver, vamos a ver. Ya, ahí pueden visualizar la pantalla, si la ven. Sí, doctor, sí se visualiza. Ya. Entonces comentaba que la citis viene a ser la acumulación patológica de líquido en la cavidad peritoneal y representa en el contexto de un paciente con una hepatopatía crónica, con una cirrosis hepática, un signo de descompensación. Y tal es así que el gran porcentaje de causas de ascitis en un paciente se debe justamente a enfermedades hepáticas. Es posible encontrar cierta cantidad de líquido en la cavidad peritoneal, que es alrededor de los 100 mililitros. Cuando se excede de este valor, ya se toma el nombre de ascitis. Hay diferentes causas, sin embargo, la más frecuente, como acabo de mencionar, son las causas hepáticas, sobre todo la cirrosis hepática, pero hay otras como la carcinomatosis peritoneal, debido a una neoplasia, tuberculosis peritoneal o enfermedades sistémicas como la falla cardíaca o la pancreatitis que pueden condicionar a la aparición de ascitis. La ascitis la podemos valorar según grados, dependiendo del volumen y también de la clínica. Cuando hay ascitis en un paciente, pero clínicamente se le ve normal, este hallazgo generalmente es ecográfico y hablamos de una ascitis leve. Cuando valoramos una distensión moderada, asimétrica del abdomen en un paciente con ascitis, esto es debido a una ascitis moderada. Pero ya cuando tenemos una ascitis a tensión, donde notamos una piel lisa, brillante, tensa, estaríamos frente a una citis severa que corresponde ya a hacer un drenaje que puede ser terapéutico. Y el término asitis refractaria se reserva para aquellos casos en los que no hay una buena respuesta al tratamiento óptimo, a la dosis máxima de medicamentos diuréticos que usamos, que son la furosemida y la espironolactona. Si al paciente lo tratamos con el paciente en el contexto de una hepatopatía crónica, de una cirrosis hepática, el manejo de la citis en ellos es con espironolactona, que es un antagonista del receptor mineralocorticoide, a una dosis máxima de 400 miligramos al día. Y a ello se le puede sumar furosemida a una dosis tope de 160 miligramos al día.
Si llegamos a ese tope máximo de dosis y no hay buena respuesta, a eso se le denominará ascitis refractaria. Entonces, frente a un paciente que desarrolla ascitis, es importante diferenciar si esa ascitis cursa con hipertensión portal o no. Y así tenemos diferentes causas que podrían causar uno u otro grupo. Tal es así que aquellos pacientes con ascitis con hipertensión portal de origen intrahepático, a la cabeza la causa sería la cirrosis hepática, mientras que de las causas extrahepáticas, si es que esta es de origen prehepático, podríamos plantear una trombosis de vena porta o si es poshepático, un síndrome de Budd-Chiari. Y dentro de las patologías que pueden causar ascitis sin hipertensión portal, tenemos afectación tumoral, carcinomatosis, cuadros infecciosos como la tuberculosis o incluso inflamatorios como el lupus. En estos pacientes que desarrollan ascitis, básicamente en aquellos con hepatopatías crónicas, cirrosis, que llegan a presentar fibrosis, los denominados nódulos de regeneración, todo ello va a condicionar una resistencia al flujo portal, resistencia al flujo venoso, aumento de la presión hidrostática capilar y por ende salida de líquido al intersticio, provocando un tercer espacio, ascitis en la cavidad peritoneal. Entonces, el paciente que va a referir un aumento del volumen abdominal, nota su abdomen globuloso, puede notar un aumento reciente de peso, síntomas de hepatitis, puede incluso asociarse a ictericia, edema malleolar inicialmente, un ombligo aplanado conforme va creciendo el abdomen. Y nosotros tendríamos que integrar esos datos de la anamnesis con los datos del examen físico. Podríamos encontrar matidez a nivel de los flancos, el signo de la oleada positivo, signo del charco presente. Los abombamientos en flancos es un signo interesante que hay que tener en cuenta cuando hay volúmenes de medio litro o un litro. Desplazable viene a ser la maniobra semiológica más sensible, ya que el signo de la oleada vendría a ser la maniobra semiológica más específica. También podemos aplicar el denominado signo del charco, donde vamos a realizar una percusión auscultatoria. El paciente, como vemos en la imagen, va a tomar una posición genupectoral durante más o menos 5 minutos y desplazando el estetoscopio desde la porción más declive hasta un flanco al mismo tiempo que se percute en el flanco opuesto. Entonces, si hay un aumento de intensidad, significa que ha pasado el nivel de líquido libre peritoneal y eso indicaría la presencia de líquido definitivamente. El signo del témpano también puede valorarse en este tipo de pacientes. Se deprime bruscamente la pared abdominal y se nota en caso de hepatomegalia o esplenomegalia el choque del retorno del hígado o del vaso respectivamente. Cuando tenemos un paciente que tiene un cuadro de ascitis ya identificado clínicamente o incluso imagenológicamente a través de una ecografía, y no nos queda claro cuál es el origen que está dando lugar a que se presente esta acumulación de líquido, tenemos que realizar una paracentesis. Entonces, la paracentesis tiene dos finalidades. La paracentesis puede tener por un lado una finalidad diagnóstica y por otro lado también terapéutica, sobre todo en aquellos casos de ascitis severa, cuando el paciente presenta una ascitis a tensión con el abdomen distendido, es importante evacuar ese líquido para poder aliviar la sintomatología del paciente. ¿A qué nivel se va a realizar la paracentesis? Es preferible hacerlo a nivel del hemiabdomen izquierdo y como vemos en la imagen, vamos a trazar como punto de punción el punto que existe entre el tercio medio y los dos tercios, o perdón, el tercio externo y los dos tercios medios de la distancia entre la espina ilíaca y el ombligo. Entonces, cuando extraemos líquido, realizamos una paracentesis, ese líquido debe ser estudiado y uno de los estudios, exámenes que debemos solicitar
es el denominado GASA, que es el gradiente cero acítico de la albúmina. Es decir, lo que vamos a restar, vamos a hacer una resta del valor de la albúmina en sangre con el valor de la albúmina en líquido acítico. Si es que este GASA es mayor o igual a 1,1, nos orienta a que el origen de esa ascitis es hipertensión portal. Y el siguiente paso sería dosar proteínas totales. Si es que están por encima de 2,5, puede verse un compromiso sistémico, insuficiencia cardíaca, pericarditis constrictiva. Y si está por debajo de 2,5, la cirrosis es una opción. Pero si extraemos el líquido, medimos el gasa y este está por debajo de 1,1, la causa no suele ser hipertensión portal y habría que buscar otras causas como las neoplasias o también infecciones como tuberculosis o algunos problemas sistémicos como pancreatitis o síndrome nefrótico. Cuando obtenemos líquido acítico, al igual que con el líquido pleural, es importante determinar si estamos frente a un trasudado o a un exudado. Hay que evaluar macroscópicamente a ese líquido acítico, ya que si lo notamos turbio, purulento, eso puede orientarnos a un cuadro infeccioso. Si encontramos hematíes, va a tornarse un líquido hemorrágico o puede verse un líquido lechoso cuando hay alta concentración de triglicéridos. Entonces, lo normal es que cuando extraemos líquido acítico notemos un líquido transparente y ligeramente amarillo, similar a la orina clara. En cambio, cuando es hemático, hay que pensar en traumas o incluso en algunas neoplasias asociadas. Si es que tiene una coloración verdosa, amarronada, esto puede orientar a una perforación, sobre todo a nivel biliar. Si es opaco, oscuro o turbio, esto iría en relación a un cuadro o un proceso infeccioso. Muy bien, un momento. Entonces tenemos que estudiar el líquido acítico, hacer un estudio bioquímico, citológico, para poder determinar claramente cuál es el origen. Incluso en el contexto de una cirrosis hepática, que viene a ser de las causas más frecuentes de ascitis, es importante identificar prontamente la presencia de la denominada peritonitis bacteriana espontánea, en la cual es posible aislar germen, pero sin embargo diagnóstico lo hacemos básicamente al hallar celularidad. Basta con que nosotros podemos encontrar la presencia de polimorfonucleares por encima de 250 en el contexto de un paciente con cirrosis hepática para que podamos catalogarlo como una peritonitis bacteriana espontánea. Una peritonitis bacteriana será secundaria cuando ésta constituye la principal complicación de la citis. Y sobre todo, hablamos acá de una perforación de una víscera hueca. Puede ser perforación a nivel intestinal, como por ejemplo la ruptura de apéndice, que puede condicionar a que el líquido acítico que haya acumulado en la cavidad peritoneal se infecte y eso daría lugar a una peritonitis bacteriana, pero de tipo secundaria. Bien, hay otras pruebas que también son necesarias para el estudio del líquido acítico. Una de ellas, cuando hay sospecha de una peritonitis de origen tuberculoso, es justamente el adenosín deaminasa. Una
Adenosideaminasa por encima de 45 unidades puede ser sugerente de una tuberculosis peritoneal. Que muchas veces en pacientes hospitalizados con un síndrome ascítico, al hacer el estudio de líquido, consideramos también realizar este examen. Entonces, el estudio de líquido es importante porque nos va a dar luces y poder diferenciar si estamos frente a una hepatopatía crónica tipo cirrosis o una neoplasia o una peritonitis que puede ser espontánea, secundaria o a una causa sistémica. Entonces, la asitis de origen maligno, neoplásico, puede contener líquido hemático. Ya sabemos que el GASA va a estar por debajo de 1,1. En la asitis quilosa es el líquido característico es lechoso, asociado a una hipertrigliceridemia. Y la asitis tuberculosa generalmente cursa con un ADA elevado, por eso es importante considerarlo en el estudio. Entonces, acá, solamente para reforzar lo que venimos comentando, una peritonitis bacteriana espontánea en el contexto de una cirrosis hepática, el diagnóstico se hace con la celularidad. Necesitamos cumplir al menos el criterio de tener una cantidad de células polimorfonucleares por encima de 205. Entonces, este tipo de pacientes tenemos que adoptar ciertas medidas generales, como un reposo en posición horizontal, hay que prohibir las bebidas alcohólicas, hay que pesarse por lo menos 2 veces a la semana para ir viendo la progresión o mejoría del edema. Y si hay falta de respuesta a diuréticos, pues habrá que adoptar algunas medidas para poder controlar toda esa sintomatología en pacientes con cirrosis hepática que sufren de asitis refractaria y que no responden, muchas veces son candidatos a realizar algunas intervenciones quirúrgicas. Muy bien, ¿hasta ahí alguna pregunta con el síndrome ictérico? Doctor, ¿podría explicar un poquito más hipertensión portal? La hipertensión portal lo vamos a ver también como un tema más adelante. Por eso es que acá se ha hablado someramente, pero ya está también dentro de los temas que vamos a desarrollar el día de hoy. Así que ya lo vamos a ver más adelante. Gracias, doctor. Otro tema es el síndrome ictérico. La ictericia pues viene a ser un signo clínico que es posible identificarlo al momento de la evaluación del examen físico y orienta a una enfermedad que puede ser hepática, que puede ser biliar o incluso hematológica. Aquí lo característico es una acumulación de este pigmento biliar de la bilirrubina en la piel, en mucosas. Entonces, cuando la bilirrubina supera sobre todo los 2 miligramos por decilitro, clínicamente va a ser apreciable la ictericia. Eso es importante tenerlo en cuenta. El primer lugar donde solemos detectar ictericia es en la esclera de los ojos. Y el segundo lugar donde también debemos buscarlo es debajo de la lengua. Va a haber algunos cambios de tonalidad según también el origen. Puede que cuando la ictericia ya es prolongada, sobre todo a predominio directo, vamos a notar la denominada ictericia verdosa, característica debido a la oxidación de la bilirrubina a biliverdina. Y tener en cuenta las denominadas pseudoictericias, como es el caso de la hipercarotinemia en aquellos pacientes que consumen muchos carotenos, papaya, mandarina, naranja, y vemos que ellos se pueden notar un poco amarillos, incluso anaranjados, pero la característica va a ser que en ellos no vamos a ver afectadas las escleras, a comparación de un paciente que realmente sí está ictérico, donde la primera zona donde vamos a notar la ictericia es a nivel de las escleras. Dentro de las causas que pueden ocasionar ictericia en un paciente hay causas prehepáticas como es la anemia hemolítica, causas hepáticas como es la cirrosis
o posehepáticas como las coledocolitiasis. Entonces, en niños generalmente aparece la denominada ictericia recién nacido, puede verse a la misma lactancia materna, a cuadros de hepatitis, anemia hemolítica, etc. Ya en adulto tenemos que diferenciar si esta ictericia sigue un patrón obstructivo o un patrón hepatocelular, o incluso puede haber un patrón mixto. Por eso es que es importante solicitar un perfil hepático en este tipo de pacientes que cursan con una ictericia clínica. Dentro de las causas obstructivas podemos tener obstrucción de los conductos biliares, intraposepáticos, colestasis inducida por medicamentos también, o estenosis biliar. Y de las hepatocelulares, cuadros de hepatitis viral o inducida por medicamentos, anemia hemolítica o cirrosis alcohólica. Recordar nada más el metabolismo y la excreción de la bilirrubina es un producto de degradación de la hemoglobina, se va a metabolizar en el hígado y es excretada por la bilis y por las heces. El 80% se va a excretar por las heces y un 20% va a ser reabsorbido al plasma y reciclado por el hígado. Entonces, tener en cuenta que las características de la bilirrubina indirecta es que ésta suele ser tóxica. Va a estar unida a la albúmina, es liposoluble y no es excretable por el riñón. Por eso es que cuando nosotros observamos la presencia de coluria, que es esa orina en forma de té cargado, no va a ser por bilirrubina indirecta, sino por bilirrubina conjugada o directa. Entonces, en el caso de la bilirrubina directa, no suele ser tóxica, no está unida a proteínas y es sobre todo hidrosoluble y excretable a través del riñón. Por eso es que ella va a dar lugar a la formación de coluria. Entonces, cuando hay hiperbilirrubinemia es porque hay una formación excesiva de bilirrubina por un lado, o puede haber disminución de la captación, conjugación o eliminación de la bilirrubina, o regurgitación de la bilirrubina conjugada o no conjugada. Cuando hay un aumento de bilirrubina indirecta o no conjugada, puede ser porque hay una producción excesiva, porque hay un déficit de la captación de bilirrubina o porque hay una falta de conjugación de la bilirrubina. Cuando aumenta la bilirrubina conjugada, puede ser por disminución de su eliminación o fuga retrógrada de bilirrubina. Entonces, hay una serie de causas que pueden ocasionarlo y que ya corresponde a nosotros poder integrar los datos que tenemos para poder determinar cuál es la causa. Entonces, cuando tenemos ictericia con predominio de bilirrubina indirecta, hay que ver si es que la causa es prehepática, hepática o poshepática. Si es prehepática, aquí tenemos por producción excesiva, como es el caso de las hemólisis. Cuando hay una anemia hemolítica, saben que estas pueden cursar con un incremento de bilirrubina indirecta y eso a la vez puede provocar ictericia. Causas hepáticas, alteración en la captación, como es el síndrome de Gilbert, aquellos pacientes que sufren de este síndrome y hacen ayunos prolongados, ¡plum!, van a debutar con cuadros de ictericia. En el caso de la ictericia con predominio de bilirrubina conjugada o directa, también tenemos causas hepáticas o poshepáticas que hay que revisar. Aquí entran a tallar los fármacos. Los fármacos pueden provocar también cuadros de colestasis intrahepático, entonces siempre hay que valorar en aquel paciente que tiene un patrón colestásico qué tipo de fármacos está recibiendo y si estos pueden ser la causa de esa colestasis, más aún si se asocia a cuadros de ictericia. Entonces, cuando estamos frente a un paciente ictérico, hay que preguntarnos desde cuándo ha notado la ictericia. Si es que es días, semanas, hablamos de un cuadro agudo, subagudo, como es la hepatitis o la ictericia obstructiva por alguna litiasis, colelitiasis, coledocolitiasis. Pero si ya ha notado esa ictericia de meses de evolución, podríamos estar frente a un proceso crónico, hepatopatía crónica o cirrosis hepática. ¿Cómo apareció de un momento a otro? Fue brusco, hepatitis una vez más, víricas o tóxicas o cuadros obstructivos como la colelitiasis o coledocolitiasis. Pero sí ha ido progresando, cada vez se ha ido acentuando más, entonces nuevamente planteamos procesos crónicos, cirrosis, carcinomas, colestasis.
Según la severidad también podría orientarnos. Tal es así que aquellas ictericias que son muy intensas generalmente tienen una causa obstructiva. Hay que tener en cuenta también algunos desencadenantes o agravantes. Si el paciente ha sido vacunado o transfundido previamente, pensar en infecciones virales como el de hepatitis B, que tiene transmisión sanguínea. Si el paciente ha hecho ayuno prolongado o cursa con alguna infección aguda que le provoque fiebre, estrés, el síndrome de Gilbert puede ser una causa. O aquellos que consumen comida con una higiene no muy adecuada, generalmente una hepatitis A es una causa probable si es que el cuadro es agudo. Si hay fiebre, esto puede deberse a una colangitis, a una infección de la vía biliar, o puede verse infecciones virales como es hepatitis o también algunos cuadros farmacológicos. La leptospirosis es un cuadro también que a nosotros nos orienta mucho. Cuando nosotros recibimos pacientes con ictericia,